para que vean cómo funciona todo esto en un problema social. E incluso en esa media hora tarde. Porque la interdependencia que puede existir en esos 30 minutos de retraso o de esa diversidad de heterogeneidad es tremendo. En Chile, media hora tarde, como que no es tan mal mirado. En Alemania, media hora tarde es muy mal mirado. Punto. Así de simple. Y eso te puede gatillar o extremar el conflicto. Por lo tanto, la interdependencia entre las personas o los grupos, la ambigüedad al nivel de los responsables, la diversidad de los miembros, la antigüedad de los trabajadores, el tamaño del grupo son variables que inciden. Y mientras más grande el grupo, más posibilidades de conflicto. Mírenlo aquí. Ni siquiera logramos identificar quién eran los actores. Imagínense la cantidad de conflictos o intereses que cada uno de esos actores tiene. No me gustaría estar en los zapatos de seguir bajo estas circunstancias. Cuando el conflicto es demasiado poco, el resultado suele ser negativo. Por ende, no es óptimo, o más bien en realidad es subóptimo, aún entendiendo que el conflicto no exista. Lo bueno es que existe una cierta variable o un cierto grado de conflicto, lo que nosotros llamamos conflicto funcional, que también desde la perspectiva del liderazgo se llama tensionar el sistema. Es lo que ustedes vieron en el liderazgo situacional, que es tensionar el sistema. Cuando el conflicto es demasiado alto, también disminuye los resultados, la capacidad de resultados. Es decir, hay un cierto grado de conflicto que es sano tener y que es bueno tener. ¿Ya? ¿Ah? Porque cuando no existe la posibilidad de confrontar el conflicto, normalmente lo que esconde esta situación es que hay conflicto, pero tú no estás gestionando la divergencia. Cuando tú no gestionas la divergencia o las diferencias que podrían existir entre las partes, hay puntos que nosotros podríamos estar mirando y que podrían ser convergentes o incluso mejor. Tu punto de vista podría enriquecer mi punto de vista y podría generar mejores resultados. Si eso no lo estamos mirando, o eso no lo estamos ni siquiera poniendo sobre la mesa, nos estamos perdiendo muchísimos resultados. Recordando que siempre dentro de un contexto de equipo, la divergencia dentro del equipo es buena, porque esa divergencia es la que permite construir un mejor objetivo común. Si nosotros no entramos en conflicto, lo más probable es que nos quedemos en el conflicto, en el objetivo individual, y no en el objetivo compartido. ¿Sí? Cardone y Wilkinson distinguen el ámbito racional y el ámbito emocional del conflicto. Desde esta perspectiva, vemos que cuando existe acuerdo racional y emocional estamos en unidad, y eso es lo que todos aspiramos. Cuando la pregunta es, cuando existe demasiada unidad, obviamente ¿está realmente todo bien? ¿Estamos realmente alineados con lo que estamos pensando o no? Después de esto, el desacuerdo racional y el acuerdo emocional generan una discrepancia. Podemos tener distintos puntos de vista y en eso no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cuándo se genera mayor conflicto? Cuando se genera esta confrontación, en que está el desacuerdo racional, pero se vinculan también los desacuerdos emocionales. Lo que automáticamente dice uno, partiendo del proceso, que uno podría partir desde la hipotética unidad a generar una discrepancia y de esa discrepancia una confrontación, esa confrontación tiene dos posibles salidas. La primera, la conformidad, que se esconde una confrontación, pero que una de las partes replegó el conflicto, no quiso seguir, o bien volvemos a la discrepancia, hablemos sobre lo que tenemos que generar de acuerdo y así llegar a la unidad. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, con dos alumnos que se me acercan y me dicen, profesor, no estoy de acuerdo y consideramos que no es justo que usted elija a las personas que tienen que presentar en el trabajo final. Perfecto, estamos en una discrepancia, no hay ningún problema, pueden tener sus puntos de vista. No, porque efectivamente lo que nosotros queremos es que nos vaya bien y hay personas que no tienen las habilidades necesarias para presentar. Muy bien, es un buen punto de vista. Sin embargo, yo planteo, ojo, que es justo porque está planteado desde un principio del ramo. Y segundo, porque este ramo no es solamente contenido, sino también es práctica. Usted tiene que desarrollar la vida. El riesgo desde esta perspectiva, cuando uno se cierra en su posición, cualquiera de las dos partes, es que empiece el desacuerdo emocional.
y esa confrontación, puede ocurrir dos cosas. O que la alumna efectivamente termine pasando en una conformidad diciendo sigo estando en desacuerdo, o bien, a ver, déjeme nuevamente analizar el punto de vista del profesor y el profesor analizar nuevamente el punto de vista del alumno. ¿Qué atenta contra esto? El tiempo, el estilo de resolución de conflicto, el conflicto en sí mismo, el poder que está puesto en juego también, la simetría de poder, etcétera, etcétera. Manejando todas esas variables, uno puede entender si efectivamente nos vamos a pasar a la discrepancia o nos vamos a pasar a la conformidad. Pero pasar a la conformidad no necesariamente quiere decir que se soluciona el problema. No. De hecho, se esconde la confrontación en la conformidad. Como cuando yo no puedo Claro, no, ninguna parte. Este conflicto no lo voy a resolver, la verdad que ¿para qué voy a seguir discutiendo si no tiene ningún sentido? Pero tú sigues molesto con la persona. Profe, en una relación profesor-alumno siempre si se genera un problema, igual va a poder siempre ser la conformidad, porque el alumno no tiene mucho, está igual. Efectivamente, hay mucho riesgo en la conformidad, sobre todo porque hay 60 opiniones distintas. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Que efectivamente también acá hay una responsabilidad, o sea, como lo vimos también en la escucha activa, de que hay un rol activo desde el alumno. Es decir, a ver, tengo dos posibilidades. O me quedo rumiando la mala idea, porque me rigidicé mi posición, y yo creo que mi profesor está equivocado, o ver cuál es la experiencia de aprendizaje que podría haber. Si no encuentro la experiencia de aprendizaje y efectivamente creo que el profesor está equivocado, tú puedes volver a plantear el punto de vista. Depende del profesor, obviamente. Pero, y también depende de tu resolución de conflicto. ¿Tiene su autoridad igual en la educación siempre como que Sí, pero bueno, depende del estilo de resolución de conflicto. Porque si es demasiado competitividad, efectivamente lo más probable es que no se dé paso a la discrepancia y lo que genere es mucho desacuerdo emocional. Sí. Desde aquí entendemos que existen 5 estilos, el TKI, Thomas Kilmann, 5 estilos de resolución de conflicto. Cuando hay mucha asertividad y poca cooperación, entendemos que es un estilo altamente asertivo, competidor o competitivo. Quiero mi cuarto de libra, yo quiero ahora. Ese es el mejor ejemplo. La contraparte es cuando tenemos una alta cooperación, nula asertividad, el complaciente o el que cede constantemente al punto de vista del otro, que es normalmente el que también genera un alto grado de conformidad. También existe el que no es cooperativo ni tampoco es asertivo, lo que entendemos como el eludir el conflicto, de tal manera que es también la evasión total del conflicto, hacerse huevo básicamente de la palabra conflicto. El transaccional o el compromiso de cumplir con un 50-50 en el fondo, de que ambas partes asumimos un compromiso de distribuir la torta de tal manera que transamos, llegamos a un punto medio. Ese punto medio deja conforme en cierta medida a ambas partes. Y finalmente tenemos el grado del colaborador. El colaborador es aquel que busca su punto de vista y el del otro y trata de ver la torta más grande. Es el estilo ideal. No toda negociación es potencialmente colaborativa. Sin embargo, hay que buscar las alternativas y analizar si esa negociación es colaborativa o no. ¿Hay un orden de cuál es mejor que otro? No, no hay ninguno mejor que otro. Ni siquiera el colaborador. El colaborativo es el óptimo en términos de generar valor, pero dependiendo del contexto o dependiendo de lo que se está negociando, el conflicto que se quiere resolver, el colaborador puede ser bueno en ciertas instancias, pero no necesariamente en todas. Si tienes poco tiempo, tienes que resolver rápidamente el conflicto, el colaborador es un mal sistema. O si tú no confías en la otra parte, si tú estás en un estilo colaborativo, te van a hacer pedazos. El estilo colaborativo necesita de ambas partes. Por ende, no siempre es el óptimo. Es el que todos nos gustaría atender en el fondo, pero tú no sabes ni con quién estás negociando, ni cuánto tiempo tienes para negociar, o qué es lo que estás negociando. Si lo que estás negociando es simplemente un factor transaccional, te vendo este disco, y simplemente este disco, el valor que vamos a llegar de acuerdo va a ser en función de lo que nos deje conforme ambas partes, por cuánto yo estoy dispuesto a deshacerme por este disco y cuánto tú estás dispuesto a pagar por él. Ahora, ¿qué es lo que valida en esto? Si es el cuarto disco. Si un disco que tú estás buscando hace mucho tiempo y ya no está en el mercado, o un disco de colección mío firmado por el autor
y a ti tú no valoras que esté firmado por el autor. Hay muchas variables que están detrás de esto. Sin embargo, si es simplemente el disco, hay muchos discos y no pasa nada con eso, es simplemente un precio al cual vamos a llegar a acuerdo, es una negociación transaccional, no es colaborativa. Por ende, esa es la óptima y esa es la que funciona. Pero no entiendo eso de agrandar la torta. Agrandar la torta es cuando está resolviendo, o más bien negociando, desde la perspectiva de los intereses y no de las posiciones. ¿Cuáles son tus intereses en juego en lo que tú estás planteando y cuáles son los intereses de la contraparte? Volviendo al ejemplo de las dos alumnas que se acercaron y me dicen, profesor, lo que pasa es que a mí no me gusta presentar, yo soy demasiado tímida y la verdad es que si me presento voy a hacerlo mal y eso va a perjudicar a mi equipo y me va a perjudicar a mí. Ahí está el interés del alumno o de la alumna, ¿verdad? Si tú rigidizas tu posición y que no quiero presentar, no quiero presentar, no quiero presentar, y en ningún minuto tú planteas o sugieres la posibilidad de decir, a ver, pero ¿cuál es el interés del profesor? Es decir, tú tienes que desarrollar la habilidad comunicativa, porque siempre te va a tocar presentar, y lo más probable en el contexto laboral, en algún minuto vas a tener que hacer una presentación. Y si no lo desarrollas ahora, ¿cuándo? Si lo vemos la comunicación solamente de la perspectiva teórica, ¿de qué te sirve? Porque en el sistema educativo somos muy buenos para pasar teoría, pero muy malos para desarrollar habilidades o competencias. Si no desarrollas la competencia ahora, ¿cuándo la vas a desarrollar? Ese es el interés del profesor. ¿Qué negociaciones podría ser colaborativa desde esa perspectiva? Porque el competidor podría decir, yo no voy a cambiar mi punto de vista. A mí, yo no quiero presentar y no voy a presentar bajo ninguna circunstancia o el profesor esté equivocado. Y si ambos leemos los intereses que están en juego, el profesor lee que efectivamente hay timidez o hay pocas habilidades, el profesor podría decir, ok, pero no va a estar puesto en juego tu nota por la forma, va a estar puesto en juego tu nota por el fondo. Lo que dices, no cómo lo dices, sino lo que dices. ¿Sí? Desde esa perspectiva te estoy invitando a una colaboración. Te estoy invitando a decir, agrandemos la torta. Yo quiero que tú presentes y te estoy invitando a que lo practiques sin ningún riesgo mayor para ti. Te invito a mi interés, porque mi interés también es valioso para ti. Y como mi interés es no perjudicarte a ti por la forma, sino que lo que me interesa es ver cuánto aprendiste y evaluarte realmente por eso, lo que te estoy haciendo es invitarte a esa colaboración. Y que tú te pongas en una perspectiva colaboradora. Ok, profesor, no se preocupe. Entonces yo voy a presentar y voy a tratar de hacer lo mejor posible y no con un papel en la mano. ¿Se entiende? El transaccional sería desde la perspectiva, ahí es más difícil, porque cuando estamos los dos desde la perspectiva competitiva es difícil pasar sin transaccional. Sino que vas a presentar solamente la primera parte del trabajo. Presenta la primera parte. Si ustedes se distribuyen la parte del trabajo y cada uno presenta un minuto lo que cada uno quiere hacer. Eso podría ser una cosa transaccional en ese ejemplo. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? Profe, ¿esto tiene algo que ver con la personalidad de la persona? O sea, Absolutamente. Ahora, cuando ustedes se libran en el PKI, lo más probable es tener uno alto y otro bastante cerca. pero entonces significa que siempre va a comportar de la misma forma que el mismo. Al menos en una primera instancia sí. De hecho me pasó con un alumno una vez que haciendo un tema de una feedback del trabajo, el alumno no veía el error del trabajo. Y yo estaba tratando de manifestarle el error. Mira, te equivocaste en esto, ábrete desde este punto de vista distinto. Acá está débil el análisis, etcétera, etcétera. No, yo creo que eso no es así, a ver, pero altamente competitivo. Estamos en conflicto. Desde ese prisma ocurrió el siguiente fenómeno. Desde la discrepancia racional de que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que lo que está corregido está bien o está mal corregido, él se pasó a la confrontación directamente, porque entró en desacuerdo emocional, por una alta radicalidad competitiva. La lectura mía fue, estoy frente a un alumno de estilo de resolución de conflicto competitivo, por distintas razones, por su actitud, por su forma, por los argumentos, etcétera, etcétera. Pueden ocurrir dos cosas: puedo ceder por eludir el conflicto, o puedo ceder a este punto, pero yo no estoy de acuerdo con ese punto. O sea, yo como profesor estoy de desacuerdo, pues efectivamente eso está mal, ese punto de vista está mal. No voy a ceder, no puedo evadir el conflicto porque tengo un rol educativo. ¿Qué es lo que hago para resolver el conflicto? ¡Pum! Me pasé a competitivo también, pero competitivo desde el punto de vista racional, no confrontacional. Desde el punto de vista de decir,
Yo te voy a demostrar por qué está mal esto. Con esta